Cutralcó es una ciudad de Neuquén que vivió siempre de la explotación petrolera. Plaza Huíncul, una ciudad vecina, tiene el mismo recorrido. La historia de ambas está atada a la historia de YPF. Durante buena parte del siglo XX, sus pobladores vivieron una situación de bienestar gracias al crecimiento de la empresa estatal. Pero a comienzos de la década del 90, el entonces presidente Carlos Menem decidió privatizar una gran cantidad de empresas del Estado, entre ellas YPF. Esto produjo en Cutralcó que en un año pasara de haber 4.200 trabajadores a 600. Un nuevo actor social crecía: los trabajadores desocupados, los piqueteros. En pleno invierno, las empresas de gas y electricidad decidieron cortar el suministro a 1.500 usuarios por falta de pago. El 20 de junio, cientos de manifestantes se reunieron en la ruta provincial 22. Pero ya no eran solo los trabajadores desocupados. La manifestación se había hecho general. Los trabajadores desocupados no podían hacer huelga porque se habían quedado sin trabajo. Entonces buscaron una nueva forma de protesta: el corte de rutas. Los manifestantes pedían hablar con Felipe Zapag, el gobernador. Solo con él negociarían levantar la protesta. Al poco tiempo, y debido a la presión social, el gobernador Zapag se acercó hacia el piquete. Bueno, de esa primer pueblada salen los rasgos centrales de la respuesta que hoy tenemos. Es decir, en esa acta, en la primera acta de la primera pueblada, se firma un acta de los 17 piquetes. En ese momento era muy disruptivo, muy complejo manejarlo porque había mucha anarquía y había mucha violencia, en el sentido de que la gente estaba muy enojada, muy ofuscada, y la gente no tenía nada para perder. Entonces estaba como, el pueblo no tenía nada para perder, y era como que reclamaba, y fue el primer grito de, digamos, de emanciparse del neoliberalismo. Ahí comienza la caída de Menem. Yo siempre digo que ahí comienza y termina con De la Rúa, porque se transfirió el gobierno, pero comienza Cutralcó, digamos, el primer grito de rebeldía, de decirle no al modelo neoliberal de Menem en ese momento, que es privatizar, que es lo que tenemos hoy. Siempre las consecuencias son años posteriores, no es que en 1, 2 o 3 meses se va a notar la profundidad de la crisis de un modelo neoliberal. Así que se firmó esa acta, fue un acta ambiciosa, un acta, digamos, con expectativas en el mediano plazo de, si se cumplía, de tener buenas expectativas. En esa acta, por decir 4 o 5 cosas importantes, el hospital, miren lo que le ponen, ¿no? El hospital, la planta, digamos, de acá en la destilería, una planta nueva, ¿sí?, que hoy está funcionando, que la hizo YPF, la oxígena, que está instalada al costado, se firmó también eso, reconstituir el gas a todo el mundo que tenía cortado y la luz, que estaba todo el mundo con el gas cortado y la luz, unas cuantas obras públicas y el yacimiento de Memorial. Esos eran más o menos los 10 puntos, no recuerdo otros, pero los 10 puntos que eran más importantes. Eso fue, digamos, muy difícil salir de esa situación. Tuvo que venir el gobernador, viajar al gobernador y ir al piquete. Fue una situación extrema para el gobernador, para el propio presidente de la nación, porque él nos mandó porque se le levantaba el país, digamos. Nosotros no nos damos cuenta que estábamos generando un movimiento político histórico que ponía en riesgo el neoliberalismo del país, no solamente porque... Y creo que no hubo mala intención política, porque podríamos haber hecho renunciar al gobernador. No había intención política, lo único que se quería era que hubiera trabajo y que el pueblo no muriera. Esto fue un poco el sentido de la gente y el apoyo masivo desde los comerciantes, sectores medios, sectores docentes y sectores populares, que fueron los que pusieron la cara cuando vinieron los gendarmes. En el año 96, cuando llegaron los gendarmes, a las 3 de la tarde, era una situación muy compleja, había 30.000 personas en la calle y tuvo que desistir la jueza en ese momento de seguir interviniendo, porque lo constituyó como un movimiento de sedición, que la Constitución dice que ya excede a lo judicial, que es un acto político. Así que bueno, terminó ahí el primer capítulo de las puebladas. Pero un año después, nada había cambiado. El segundo capítulo
comienza con un conflicto de Aten, concretamente, un conflicto profundo que tenía Aten con el gobierno provincial, en un corte de ruta en la destilería, y a ese gran conflicto de Aten, que era muy difícil de resolverlo por parte del gobierno, y no había voluntad política tampoco de resolverlo, se le agrega, digamos, el no cumplimiento del Acta del 96. Desde marzo de 1997 los docentes estaban en huelga. En abril, el 9 de abril, los piqueteros decidieron volver a las rutas, en solidaridad con los docentes y también reclamando que se haga efectivo el pacto que se había firmado un año atrás con el gobernador Zapata. El acta se había cumplido en 5%, no había transferencia de yacimiento, no había empezado la obra del hospital, no había empezado la planta, digamos, en la destilería, digamos, no había empezado nada. Había sido una promesa y había mucha inquietud, entonces al conflicto de Aten se le agrega el incumplimiento del acta del 96. Y bueno, también hubo un pedido de represión por parte del gobierno nacional, manda a la gendarmería. Ahí la gendarmería cambia de estrategia, que esto no sé si lo saben, no entra a las 3 de la tarde, entra a las 5, a las 4 de la mañana. Entra a las 4 de la mañana. Y eso hace que el pueblo esté medio dormido, digamos. Habíamos, yo también estaba, tuve las dos. Habíamos 500 personas en el momento de que vino la represión de la gendarmería digamos, del año 97. En el año 96 llegó a las 3 de la tarde. ¿Sí? En el año 96, la primera persona que se comunica con la jueza fui yo, porque era concejal en ese momento. Y bueno, pude pasar la barrera de las piedras y la base que había, y hablamos con la jueza y le dijimos que era inviable que ella siga porque habían 40.000 personas y eran 400 soldados. Así que bueno, escuchó ella, vino a la piquete y ahí levantó. Y en el 97 llegaron a las 5 de la mañana y bueno, hicieron una barrida de los 500 que habíamos ahí, porque éramos pocos, porque era de noche, era muy complejo. Había piedra, balas, tiros, gases. Dispersaron para todos los sectores, ellos dispersaron. Y la gente se venía ya en realidad, porque era como que nos habían corrido. Hasta que a las 7:30 de la mañana, 8, arremeten a la ruta 17, al puente Teresa Rodríguez, y ahí matan a Teresa. A las 8 de la mañana. Sí. Bueno, y eso corrió como reguero de pólvora, que había muerto enseguida. E hirieron a 17 personas más con balas. ¿Sí? Era una vecina que vivía ahí cerquita, estaba alquilando, era muy jovencita, o vivía con la familia por ahí en el barrio, y fue a mirar, digamos, claro. Todos los vecinos salieron a mirar porque había represión y fue a, de alguna manera, apoyar también, pero no estaba en el piquete, sino que fue a apoyar. Era muy niña, muy joven. Y bueno, sigue avanzando la gendarmería para Cutralcó, por la ruta, y la gente empieza a despertarse, estaba amaneciendo. Y se entera que muere Teresa, entonces sale todo el mundo a la calle de vuelta. Ahí logra la gendarmería pasar hasta las 500 y bueno, ahí no pudieron volver más, tuvieron que irse porque salió todo el mundo a la calle nuevamente. Ahí fue muy difícil salir de esa situación porque habían matado a Teresa y habían herido a 17 personas, habían puesto preso a muchísima gente, que agarraba por la calle y lo metían preso. Algunos trabajadores que iban a cumplir las tareas no estaban ni enterados de lo que pasaba y lo habían agarrado a la madrugada. Así que se vuelve a firmar otro acta, que era el acta primero de solución de los maestros, ¿sí? En ese momento. Y después se vuelve a firmar el acta para cumplir el primer acta del 96. Que bueno, después de un proceso largo se cumple. Se ha cumplido casi un 100%. Y eso fue el cambio de Cutralcó. Cambio radical, cultural y social de Cutralcó. Yo creo que Cutralcó nació dos veces. Nació cuando nació, ¿sí? Y nace, desde mi punto de vista, en el 96, 97 nuevamente. Hay un cambio de paradigma, digamos, de que construimos una sociedad muy fuerte.
Si en momentos difíciles se construyen sociedades fuertes. Todos los sectores más excluidos, los pobres, los sectores populares, los sectores comerciales, todo el mundo se unió, ¿no? Pero el cuerpo lo puso la gente de los barrios. Fue muy difícil las dos, con mucha represión. La primera fue muy represiva, pero como habíamos mucho no pudieron pasar. Y la segunda fue más violenta, mucho más violenta, con la muerte de Teresa, con todos los heridos, ¿no? Pero bueno, el pueblo no se achicó y logró salir adelante y logró que se cumpla rápidamente todo, porque después de la segunda poblada ya participó en la legislatura y aprobó todo, y ya empezaron a hacer la obra, a hacer el hospital, y empezaron la transferencia de Manguruyó, que hoy está activo, ¿no? En memoria de Teresa, yo creo que eso fue el factor desencadenante, porque el acta del 96 no se estaba cumpliendo, ni se iba a cumplir. Y a partir de Cutralcó se empezaron a animar en la provincia de Buenos Aires, en Salta, y después viene el 2001 de la caída del neoliberalismo con de la Rúa. Así que el proceso de descomposición del neoliberalismo comienza en el 96. Intuitivamente, no planificado por parte del pueblo de Cutralcó, digamos por una propia necesidad pero era un pueblo muy fuerte. La crisis nos hizo muy fuerte a nosotros. La crisis era tan profunda. Nosotros teníamos el 30% de pavimento, no teníamos ninguna plaza, teníamos 7.000 desocupados, es decir, no había futuro, porque hubo un descontrol, digamos. Y cuando ingresa la gendarmería pide apoyo a la policía y la policía sale descontroladamente. Digamos. No había preparación para enfrentar una turba. Una turba tiene otro manejo, es con agua, con gases, pero no es con balas. Bueno, la policía se vio desbordada, hasta ahí desbordada, porque éramos pocos en ese momento nosotros. En la segunda éramos 500 personas, porque eran las 4 de la tarde. De Teresa serían 70 jóvenes. Claro, ¿no? Y habían 70 policías. Yo soy testigo de eso, digamos, por eso veo que no. Hubo como un exceso, hubo como una revancha, como se habían ido la primera vez, en que esta vez iban a corrernos a todos. Y ese exceso hizo que se produzca una cuestión mucho más grave, que fue la muerte de Teresa. Época menemista, cierre de YPF, que tenía miles de empleados y que terminaron en la calle, quedaron en la planta 400. El resto, que te estoy hablando de arriba de 40.000 empleados, porque todo el campamento, todo Plaza Huíncul y todo Cutralcó funcionaba alrededor de la destilería, del campamento 1. Cuando Teresa la mataron, a los 15 días se había esclarecido el caso, porque en los diarios, y el tipo que va, el milico que tira y va disparando agachado, poniendo el revólver en la funda, está en todo. ¿Sabes lo que pasa? Lo tenemos los diarios, vos lo decís tenemos que a los en el 15 libro, días, lo a los tenemos. 15 días, iba a poder estar. Póngale un mes No. para escarbar, como quien dice, para despispar. No. Para despispar, pero eso estaba claro. La del año 97 fue realmente tremendo, ¿no es cierto? Porque vino cargado con lo que fue la muerte de Teresa Rodríguez, ¿no es cierto? Que eso fue una cosa que creo que nos alteró a todos, nos llevó a más allá hasta de lo racional, era emotivo, nos salía de adentro todo esto, ¿no? Porque nosotros luchamos enseguida, pusimos abogados, pusimos esto, pusimos lo otro. Si no pudieron los abogados contra la autoridad máxima que hay acá en Neuquén, acá en Cutralcó, le pagaron las cosas. A un abogado me lo sacaron, lo pusieron de fiscal. Sí. Y al otro le pagaron, lo limpiaron, lo sacaron del caso. Así que bueno. Aten tuvo un papel importantísimo, pero no solo Aten Cutralcó, sino Aten en su conjunto. Todas las seccionales de la provincia aportaron
acompañándonos a nosotros, al pueblo de Cutralcó, porque en realidad el corte de ruta y todo lo demás no fue nuestro, sino del pueblo de Cutralcó. Nosotros aportábamos desde la organización con las escuelas abiertas, con los comedores abiertos, con comida llevando a los distintos puestos, y la gente nos consultó y nos respetó en todo momento, nos consultó muchísimo en la primer poblada de Cutralcó. Allá empieza de nuevo tanto la policía como gendarmería a reprimir y se van corriendo los manifestantes y en un momento, bueno, como todos saben, un proyectil mata a Teresa Rodríguez. Bueno, en principio el mensaje es que tenemos que estar unidos, ¿sí? Y que los papás tenemos que ser hijos fuertes. Y tenemos que replantearnos eso nosotros. Me incluyo como sociedad, ¿sí? Esta es una sociedad que nació desde la exclusión, del olvido, desde el octógono fiscal, que los pobres estaban de este lado y los que tenían trabajo estaban del otro lado. Entonces es un pueblo que siempre ha sido discriminado, ¿sí? Es un pueblo que tiene mucha identidad. Compañeras, compañeros, es primero un honor estar siendo parte de esta actividad, de este homenaje a Teresa, hacerle llegar un abrazo a la familia y a todas las compañeras y compañeros que fueron protagonistas de esa enorme lucha que dio el pueblo de Cutralcó y de Plaza Huíncul en un tiempo muy difícil de la Argentina, atravesado por las consecuencias que generaron la privatización de YPF, del corrimiento de un Estado que se achicó y que generó, ¿no? Dificultades enormes para la mayoría de nuestra población y que tuvo esa respuesta de resistencia, de lucha, de organización y de intentar poner un freno a ese avance que claramente condicionó y que postergaba derechos de enorme porción de nuestro pueblo. Así que en esta jornada reivindicar esa lucha que nunca más puede volver a pasar lo mismo, en un tiempo en el cual empiezan a sonar nuevamente algunas sirenas de alerta sobre que pretendan volver a esa etapa, ¿no? Con nuevas privatizaciones, con nuevos avances de los sectores privados sobre obligaciones que son indelegables y con soberanía de nuestro país y que claramente van a tener esas mismas consecuencias y por eso, como ya lo sabemos, nunca más la represión, nunca más un Estado que se corra de sus obligaciones indelegables y siempre presente, ¿no? Teresa Rodríguez para todos los que sostenemos los derechos y la soberanía de nuestra patria.